una vez que elegimos, ¿no? Una vez que aceptamos, rechazamos nuestra hipótesis nula y hemos probado de que el tipo de horno está influyendo en mi variable de respuesta, en la media textura que yo puedo obtener en este diseño de experimentos, ¿no? Lo que tengo que hacer ahora es la comparación de medias, ¿no? Tengo que hacer la comparación para establecer y saber qué tipo de horno, digamos, me va a dar una mayor textura, me va a dar una menor textura, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer estas gráficas, para eso me voy a estadística. Primero voy a hacer una gráfica donde voy a analizar las tendencias, cómo se comportan mis factores en función de la respuesta, ¿no? Entonces, para eso voy a estadística base, estadística, voy a NOVA, voy a modelo lineal general y voy a hacer modelo lineal general y voy a hacer estas gráficas factoriales. Entonces voy a tener esta ventana, voy a hacer las gráficas factoriales para mi velocidad de agitación y el tipo de horno. Yo puedo quitar, si no quisiera hacer la gráfica de la velocidad de agitación, pero igual la voy a hacer porque simplemente me va a mostrar los dos grafiquitos en una ventana, no hay ningún problema. Estas tres se dejan igual, pero de todas maneras, miren, les voy mostrando en opciones, hay unas opciones que si quieres ponerle un título, ponerle un título que tú creas conveniente. En la parte de gráficas las voy a dejar por defecto, por default, como aparece ahí, la gráfica de efectos principales y una gráfica de interacción, ¿ya? Y el modelo simplemente es el modelo, o sea, solamente me muestra el modelo o el análisis que yo haya hecho, ¿no? Entonces cerramos aquí, le damos a aceptar y me va a salir esta gráfica de aquí, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo observar en esta gráfica, no? Yo en esta gráfica estoy observando, en el caso del factor de mi velocidad de agitación, hemos probado con mi análisis de varianza que no influye en la media textura. Entonces, básicamente, como ya explicamos, quiere decir que no importa la velocidad de agitación que yo use, siempre me va a dar la misma respuesta, la misma textura, ¿no? Entonces, lo mismo vamos a encontrar acá en el tipo de horno, ¿no? Entonces yo estoy observando en esta gráfica que solo me permite ver tendencias, no es concluyente estadísticamente. Estoy viendo que mi mayor textura la voy a tener con el tipo de horno 1, ¿no? Con el tipo de horno 1 voy a tener una mayor, estoy viendo que tengo una mayor textura, ¿no? Estoy obteniendo una mayor textura, a diferencia de los hornos 2, 3 y 4, que pareciera que me dan la misma respuesta, no me dan la misma respuesta. Esto yo lo tengo que comprobar con una prueba de comparación de rangos múltiples, una prueba de acuérdense que nosotros vimos tres tipos de prueba, ¿no? La prueba LCD, de la mínima diferencia significativa, la prueba de Duncan y la prueba de la prueba de Tukey, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer, acuérdense que el Minitab nos permite hacer la prueba de Tukey, entonces nos vamos a ir a hacer la prueba de Tukey para comprobar a ver si estas tendencias, a ver si se cumple, a ver lo que hemos estado suponiendo, lo que hemos podido ver en esta gráfica de tendencia que tienen los efectos principales. Y entonces para eso vamos a ir a estadísticas a NOVA, vamos a ir a modelo lineal general y vamos a ir a comparaciones. Entonces aquí me va a salir esta ventana. En esta ventana, esto ya aparece por default igual, esta respuesta, y voy a hacer una comparación en parejas. Yo puedo elegir las cuatro, pero solamente voy a elegir el método de Tukey porque va a ser repetitivo. Ahora yo tengo que elegir, yo tengo que elegir qué factores voy a querer, o sea, en qué factores voy a querer hacer las comparaciones de las medias, ¿no? Yo puedo elegir los dos, ¿ya? Yo puedo elegir los dos. Pero la velocidad de agitación ya he probado con mi análisis de varianza de que no influye en mi textura, ¿no? Entonces, si yo hago la prueba de Tukey, simplemente me va a botar que todas las varianzas, las medias son iguales. Entonces, no es necesario hacer la prueba de Tukey para la velocidad de agitación. Simplemente lo voy a hacer para el tipo de horno. Porque el tipo de horno sí está influyendo en mi textura, ¿no? Entonces, esta C me indica, como acá bien claro lo dice, que se va a compararlo, ¿no? Los niveles en este factor, ¿no? Ya, igual, bueno, aquí también se deja por default, vamos a ver, el nivel de confianza con el que yo estoy trabajando es 95, ¿no? Las gráficas, yo generalmente no trabajo con las gráficas, ya no trabajo con las gráficas de intervalo, pero en este caso lo voy a graficar. Bueno, en sí, en lo sucesivo voy a estar haciendo estas gráficas, pero ya va a depender de ustedes cómo se les acomode mejor, si trabajar con las gráficas o trabajar con la tabla de resumen que hemos visto que nos calcula este método, nos calcula que aparece en la ventana de sesión. Vamos a darle a aceptar. Vamos a ir a la parte de resultados, ¿no? Vamos a elegir solamente lo que está por default, información de agrupación. Y bueno, ver modelos se deja así tal y como está, ¿no? Le damos a aceptar. Me aparece esta gráfica, ¿no?
Miren, lo que les decía, ¿no? Nosotros podemos utilizar la gráfica como utilizar esta gráfica resumen, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en la gráfica, no? Acá cuando contiene el cero, cuando un intervalo contiene el cero, ¿no? Las medias son estadísticamente iguales. Entonces, estos tres intervalos, si se dan cuenta, están conteniendo el cero. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de horno 3 y tipo de horno 2, este, que sus medias son significativamente iguales, al igual que el 4 y el 2, ¿no? El tipo de horno 4 con el 2 también son significativamente iguales, y también el 4 con el 3, ¿no? El tipo de horno 4 con el tipo de horno 3, también sus medias son estadísticamente iguales, a diferencia de las que no contienen al 0, que son estadísticamente diferentes, como el tipo de horno 2 con el tipo de horno 1. Entonces acá te hacen una comparación por pares, ¿no? ¿Cuál es la desventaja un poco de esta parte gráfica? Que si nosotros tenemos, si nuestro factor tiene más niveles, la gráfica va a ser un poco más, se va a hacer, digamos, más grande, se va a hacer un poco más tediosa. Entonces, a veces es mejor trabajar con esta tabla que tenemos aquí, ¿no? Esta es una tabla de resumen, ¿no? Como ya hemos podido ver en el diseño de bloques aleatorizados, ya hemos podido ver, cuando comparten una misma letra, quiere decir que las medias son estadísticamente iguales, ¿no? Entonces, lo que se acuerdan, el método de Tukey lo que hace es ordena los niveles de los factores en función de las medias de mayor a menor, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos está indicando, no? Nos está indicando que el tipo de horno 1 me da una mayor textura, ¿no? A diferencia del horno 2, 3 y 4, ¿no? Que me da una menor textura, ¿no? Y según este método, sus medias son estadísticamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que independientemente que yo trabaje con el 2, con el 3 o con el 4, me va a dar estadísticamente la misma respuesta, ¿no? Entonces, eso sería la conclusión del método de Tukey, ¿no? Y eso es un poco lo que vimos acá. Vimos que esta tendencia se cumplía aquí en la gráfica de este efecto del tipo de horno. Entonces veíamos esto aquí gráficamente, ¿no? Que posiblemente el tipo de horno 1 nos da una mayor textura y el tipo de horno 2, 3 y 4 podría ser que me den la misma respuesta, pero teníamos que comprobarlo de una manera estadística con un método estadístico que es el método de Tukey que se ha comprobado aquí. ¿Ya? Entonces eso sería todo en función bueno, para este ejercicio que hemos realizado. Ya, entonces esto igual se va a guardar y se les va a juntar al final del curso, que les junto todos los ejemplos que se hacen en Miltab, se les va a juntar. Ya, voy a abrir un nuevo archivo, un nuevo proyecto. Voy a abrir un nuevo proyecto. ¿Ya? Y vamos a continuar. ¿Ya? Entonces, eh, nosotros hemos visto en los diseños de bloques aleatorizados, hemos analizado, ¿no? Que hay un factor principal y hay un factor que tiene un factor, digamos, secundario que contribuye, también contribuye con la variabilidad de mi experimento, ¿no? Entonces, en el diseño cuadro latino y diseño cuadro greco-latino vamos a tener ya no un factor de bloque. En el de cuadro latino vamos a tener dos factores de bloque. Y en el diseño de cuadro greco-latino vamos a tener tres factores de bloque, ¿no? Entonces en el diseño de cuadro latino vamos a tener nuestra variable de respuesta, el factor principal, y vamos a tener dos factores de bloque. ¿Qué quiere decir? Que mi variabilidad ya no se va a descomponer como en bloques aleatorizados en tres, sino se va a descomponer en cuatro partes, ¿no? Una variabilidad producida por el tratamiento, por el factor principal, bueno, y otra variabilidad por un factor de bloque, otra variabilidad por el otro factor de bloque, y una variabilidad natural que me va a producir el error aleatorio, ¿no? Y eso ¿cómo se llama? Se va a resumir en mi modelo matemático, o mi modelo estadístico de regresión, ¿no? Donde el tau va a ser el efecto que va a tener el factor principal, gamma va a ser el efecto de un factor de bloque, ¿no? Delta también va a ser el efecto de otro factor de bloque, perdón, y este error va a ser el error aleatorio producto de la variabilidad natural de mi proceso. ¿Ya? En cambio, ¿no? A diferencia del cuadro grecolatino, donde vamos a tener un factor de bloque adicional, y entonces vamos a tener en mi modelo matemático un factor adicional, que sería este phi, de cómo sea un factor adicional de efectos en mi modelo matemático de regresión. ¿Qué quiere decir? Que acá mi variabilidad ya no se va a descomponer en cuatro partes, sino se va a descomponer en cinco partes, ¿no? Una variabilidad producida por mi factor principal o mi tratamiento, una variabilidad por uno de los factores de bloque, ¿no? Un efecto por el otro efecto adicional también por el otro factor de bloque, y otro efecto adicional por el tercer factor de bloque, no más más la variabilidad natural producida, ¿no? Por el error aleatorio a mi diseño de experimentos, ¿no? Entonces eso es un poco cosa más
complementando un poco el diseño de bloques aleatorizados, ¿no? Nosotros vamos a ver un ejemplo de cada uno, ¿ya? Eh, eh, Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de diseño cuadro latino y cuadro grecolatino. Básicamente la secuencia o la manera o la secuencia de resolución de estos problemas es igual como la que hemos estado viendo en la parte de diseño de bloques aleatorizados, ¿no? Se plantean las hipótesis, ¿no? Se plantean las hipótesis en función a mi tabla, a mi análisis de varianza, en función a la tabla NOVA que me va a calcular el MITAB, voy a aceptar o rechazar mis hipótesis nulas, ¿no? Y si yo rechazo mi hipótesis nula, ya voy a tener que hacer una comparación de medias para comparar los niveles de los factores que yo voy a, que yo voy a, digamos, que yo voy a querer evaluar, ¿no? Entonces va a ser prácticamente el mismo método que se va a usar, que se ha usado ya para el diseño de bloques aleatorizados y también para el diseño unifactorial. Algo que va a cambiar cuando ya, digamos, entremos a ver los diseños factoriales, ¿no? En los diseños factoriales cambia un poco, digamos, la manera de resolución, pero básicamente en sí el diseño de experimentos se basa en sí, está basado, como les decía, ¿no? Como les decía en el estudio de Robert Fisher, está basado generalmente en el análisis de varianza y prácticamente el análisis de varianza es lo que siempre se va a hacer en este tipo de diseños, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener esta tabla nova para el cuadro latino, si se dan cuenta, vamos a tener ya, la tabla se hace un poco más grande, se hace un poco más complicada. Entonces, pero la ventaja, como les digo, es que el Minitab, la tabla nova nos la va a dar de manera directa después de que nosotros generemos de una manera adecuada este diseño de cuadro latino en el Minitab. ¿Ya? Igualmente bueno, igual les coloco qué significa cada notación, cómo se calcula cada suma de cuadrados para los tratamientos, para los reglones, las columnas, etcétera. Pues aquí están también para que nosotros, si nosotros tengamos el interés en revisar la bibliografía, podamos compararla, podamos profundizar si es que queremos hacer los cálculos alguna vez en un Excel o en otro programa, ¿no? Si vamos a construir el diseño en R, también vamos a tener que construir estas relaciones en el software. Ya, igual vamos a tener un análisis de varianza, ¿no? Un análisis de varianza para el- el tratamiento de diseños de cuadro grecolatino, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya se añade una fila más, es un poco más complicada. Igual acá les dejo como resumen, dejo un resumen de las relaciones, cómo calcular cada suma de cuadrados totales, ¿no? Para los cuadros latinos, ¿no? Para los renglones, las columnas, etcétera, ¿no? Ahí les estoy dejando de todas maneras cómo hacer los cálculos. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer el primer ejemplo de diseño de cuadro latino. Entonces, aquí básicamente, bueno, generalmente este tipo de diseños, bueno, su mayor aplicación es en la parte de cuando tenemos reacciones químicas, evaluamos lotes, guías, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver este ejemplo, dice, se estudia el efecto de 5 reactivos diferentes, ¿no? A, B, C, D y E, dice, ¿no? Sobre el tiempo de reacción de un proceso químico. ¿No? Dice, cada lote de material nuevo solo alcanza para permitir la realización de 5 corridas, ¿no? Dice, además, cada corrida requiere aproximadamente 5 horas y media, por lo que solo pueden realizarse 5 corridas en un día, ¿no? El investigador decide realizar el experimento como cuadrado latino para que los efectos del día y del lote puedan controlarse sistemáticamente. Entonces obtiene los datos que se muestran ese día, ¿no? Entonces acá él está identificando el factor principal al reactivo, ¿no? Entonces, pero también él quiere evaluar, quiere ver cómo está afectando el día en que él corre el experimento y el lote de reactivo que va a usar, ¿no? Entonces, él quiere evaluar cómo impacta o quiere medir la variabilidad de estos dos factores de bloque en mi proceso, ¿no? Entonces, vamos a pasar estos datos al Minitab, ¿ya? Vamos a pasar estos datos al Minitab, ¿ya? Vamos a pasar aquí los datos lote, ¿no? Día, vamos a pasar acá el dato de reactivo, ¿no? Reactivo y mi respuesta es el tiempo de reacción, ¿no? Tiempo de reacción. Entonces yo voy a pasar mis datos, ¿ya? Yo voy a pasar mis datos, aquí en lote voy a pasar, bueno, como son 5 lotes, son 5 días, el lote 1 se repite 5 veces, ¿no? Ay, disculpen,
Lote 1 se repite 5 veces. Ya está. Igual que lote 2. Igual que lote 2. Igual que lote 3. Igual que lote 4. Disculpen. Está. Y el lote 5 se repite también. Se repite 5 días. Se repite 5 días. Entonces aquí, bueno, son 5 días. Voy a colocar los días aquí. Y esto lo voy a copiar. Ya. Voy a copiar aquí. Ya, y luego voy a llenar mi columna de reactivo. Ya voy a llenar mi columna de reactivo. Ya voy a llenar el reactivo es ABDCE, no es ABDCE. Ya. ABDCE, CE, CE, ADB, ADB, BACED, CED, ya. Luego es DCE, BA. Y por último es ED, BAC, BAIC. Y vamos a llenar el tiempo de reacción, ¿no? Para el primero, para el lote 1, día 1 y reactivo A es 8, ¿no? Y así está en orden, ¿no? 7, 1, 7, 3, ¿no? Ya. Luego es 11, 2, 7, 3, 8. 11, 2, 7, 3 y 8. ¿Ya? Luego es 4, 9, 10. 4, 9, 10, 1, 5. Luego es 6, 8, 6, 6, perdón, 6, 10, ¿no? El penúltimo y el último es 4, 2, 3, 8, 8. 8 y 8. Ya está. Entonces vamos a correr. Una vez que llenemos nuestros datos, una vez que llenemos los datos en el Minitab, ya que pasemos esta tabla al Minitab. Y ahora una recomendación, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, si voy, hay una manera en que tú puedes llenar los datos y puedes repetir, por ejemplo, si vas a llenar, bueno, si tienes una columna L y una columna D, ¿no? Es lote y día y quieres llenarlo para hacerlo más rápido, quieres llenarlo así, ¿no? Y también para hacerlo más rápido vas y copias, ¿no? Hasta el 25 esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando si tienes dos columnas iguales? A veces el Minitab cuando tienes dos columnas iguales te lo va a reconocer como una sola columna, no te va a reconocer las dos por separado. Entonces eso tenemos que tener un poco de cuidado al momento de poner dos columnas iguales. ¿Ya? En algunos casos no te reconoce las columnas. ¿Ya? Otra observación es que cuando sale al costado el T lo está reconociendo como texto, ¿no? En este caso el reactivo está, digamos, está categorizado mediante una letra, entonces es una variable cualitativa, entonces ¿cómo se llama? Es una columna de texto, ¿no? Pero en algunos casos, cuando copias datos de algún otro lugar al Minitab, a veces cuando copias algunos números, si te sale al costado un T, a pesar de que son números, el Minitab te lo está reconociendo como texto, ¿no? Entonces ahí tienes que tener cuidado porque al momento de evaluar te puede hacer un cálculo erróneo ¿cómo se llama? Del experimento, ¿no? Esas son algunas observaciones que tenemos que tener en cuenta aquí, ¿ya? Más que nada porque cuando se hace cuando ya se trabaja igual, cuando vamos a hacer el grecolatino, hay que tener bastante cuidado al momento de poner los datos, ¿no? Si no nos puede dar respuestas diferentes a las que nosotros podemos esperar. ¿Ya? Entonces vamos a ir para hacer el análisis de varianza, para hacer el análisis de mi experimento, vamos a ir a la parte de estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Entonces, aquí voy a llenar en este cuadro, igual que lo llené para el bloque de aleatorizados, mi respuesta es el tiempo de reacción. Acuérdate que la respuesta siempre es una variable cuantitativa. En factores voy a llenar lote, día y reactivo. Ya no importa el orden, ya el Minitab no distingue orden en el tema de los factores. No tenemos ninguna covariable, ya explicamos que es una covariable, no tenemos ninguna covariable. Tenemos estos factores, ¿no? Estos tres factores son de tipo fijo, lo dejamos ahí por defecto. Modelo,
Acuérdense que acá podemos hacer unas combinaciones si es que nosotros queremos hacer combinaciones de los factores, ¿no? O de un factor con un subvariable, etcétera, pero en este caso no tenemos ese caso, entonces lo vamos a dejar ahí nomás. En la parte de opciones, acá el nivel de confianza, ya hemos dicho, lo podemos variar a criterio de cada uno de ustedes. Tipo de nivel de intervalo de confianza bilateral, ya explicamos por qué es bilateral. Ya, codificación, la codificación lo vamos a dejar por default. El paso a paso también, esto no se deja ahí nomás, no se llena nada. En gráficas, vamos a elegir las 4 en 1 y vamos a hacer las gráficas de los residuos para lote y para día. Perdón, esto dos veces lote, ya. Para día. Ya está. Aceptar. Y vamos a los resultados, yo siempre trabajo con tablas expandidas, entonces vamos a elegir tablas expandidas, aceptar, y en almacenamiento vamos a almacenar los residuos. Entonces vamos a darle a aceptar. ¿Ya? Nosotros podemos elegir ajustes o cualquier otro dato que nosotros creamos conveniente de acuerdo a lo que queremos mostrar o queremos ir evaluando nuestros diseños experimentos. ¿Ya? Entonces, ya es opción de cada uno de ustedes y le damos aceptar. Ya está. ¿Ya? Entonces, voy a revisar, ver de manera general esto de acá y así está bien. Ya, uy, se me cerraron. Ya. Entonces vamos a ir a la ventana de sesión. A ver. Vamos a analizar los supuestos primero, ¿no? Los supuestos del diseño. Ya, vamos a agrandar aquí. No voy a analizar este supuesto primero de normalidad de los residuos. Podemos ver que los residuos se ajustan a la curva, ¿no? Entonces, si se ajustan a la curva, sí hay probabilidad de que la normalidad de los residuos se esté cumpliendo, ¿no? Ya acuérdense que si yo veo muy dispersos mis residuos, ahí sí tengo que hacer una prueba de normalidad para ver si se está cumpliendo o no el supuesto de los residuos, ¿no? Y si no se cumple, lo vamos a ver en algunos ejemplos que tenemos, que creo que tenemos y que vamos a desarrollar a lo largo en lo que falta, en estos 2 días que faltan de clases, ¿no? Vamos a ver cómo se trataría en esos casos. ¿Ya? Igual, bueno, aquí esto ahorita voy a hacer el análisis para este gráfico con las otras 2 gráficas que he mandado, que se han hecho en el Minitab. Voy a irme a esta gráfica de aquí para ver el tema de independencia de los residuos, ¿no? Ese supuesto. Estos 2 puntos, digamos, estos dos residuos, que sería el residuo 7, el residuo 8, están colineales. Entonces, esto generalmente, esto es un indicio de que no se cumple el supuesto de independencia. Pero acá yo les hice una observación, ¿no? Aquí nosotros no estamos aleatorizando corridas, ¿no? Este orden que está aquí, este orden es el orden con el que yo he llenado el mitad, pero es el orden con el que se ha corrido experimentalmente este diseño, ¿no? Entonces, por eso es la salvedad del caso, ¿no? Que cuando nosotros tengamos un experimento, tenemos que hacerlo las corridas tenemos que hacerlas de manera aleatoria, ¿no? Aquí un poco sí vamos a tener que nosotros hacerlo de manera aleatoria sin ayuda, digamos, del Minitab, pero cuando veamos diseños factoriales, vamos a ver que al momento de crear nuestros diseños, el Minitab también te va a aleatorizar las corridas. Pero nosotros vamos a suponer que se cumple este supuesto de independencia. Ya ¿cómo se llama? Y en lo sucesivo, como yo, con estos ejemplos que se han propuesto, no se da el orden de las corridas, no se ha dado el orden de las corridas. Entonces vamos a suponer que este supuesto ya se está cumpliendo, no vamos a asumir que como el supuesto de independencia se cumple, pero con la salvedad de esto, ¿no? Que tenemos que tener cuidado con esta observación de aquí, ¿ya? Entonces vamos a ir ahora, vamos a ver el supuesto de varianza constante, para eso vamos a ver esto de acá y vamos a ver esto de acá. Entonces aquí voy a poner uno al costado del otro para explicarlo aquí mejor. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que sí también se está cumpliendo el supuesto de varianza constante. Esta línea está cortando a lo largo del intervalo, a lo largo para cada factor, para cada nivel lo está cortando a lo largo de ese intervalo. Entonces sí hay probabilidad, igual tanto para lote y para día, entonces hay probabilidad de que sí se esté cumpliendo este supuesto de varianza constante. ¿Ya? Si se está cumpliendo esta varianza constante, entonces hay gran probabilidad de que se cumpla este supuesto, ¿no? Ya saben que si por ahí no hay indicios de que no se cumple, tenemos que hacerle la prueba estadística como hemos hecho para los diseños unifactoriales. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el análisis del diseño. Vamos a hacer el análisis del diseño. Para eso voy a revisar esto. Acá me da el modelo de unidad general, ¿no? Acá me da la codificación de factores, una codificación que ahorita no los codifica, no está codificando, simplemente
en sí cuando en los métodos, en los diseños factoriales los acá, y vamos a trabajar un poco más con variables codificadas, ya. Pero en este caso acá no se está trabajando con codificación de factores, ¿ya? Este menos 1 más 1 y 0 hace referencia al valor menor, mayor, intermedio de un factor, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que más o menos es la codificación de los factores. ¿Ya? Igual siempre cuando hacemos nosotros nuestro diseño de experimento nos tiene que dar esta información del factor. En este caso teníamos un factor principal, que es el reactivo que está acá, y otros dos de bloque secundarios, que son el lote y el día, ¿no? Entonces el Minitab tiene que darte todos los factores que tú estás considerando, te los tiene que dar en información del factor. Así, si uno de los factores no aparece en información del factor, quiere decir que el Minitab no lo ha reconocido, ¿no? Y si no lo ha reconocido, no ha hecho un análisis adecuado de la varianza. Ya, eso tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Igual acá te tiene que dar qué tipo de factor es, si es fijo, aleatorio, cuántos niveles tiene y cuáles son sus niveles, como aquí está, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Bueno, vamos a ir al análisis de varianza. Vamos a ir al análisis de varianza. En este análisis de varianza podemos observar, ¿no? Podemos observar, les decía, miren, el error es 18%, ¿no? Mi R cuadrado es 81%, pero ¿cómo está distribuido? ¿Cómo contribuye cada factor en este 81.84%? Por eso elijo mi tabla ampliada para ver la contribución de cada factor, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, el factor que contribuye más a la variabilidad del proceso es el reactivo, mientras que el lote y el día no contribuyen, pero en menor medida, ¿no? El lote casi un 7.5%, mientras que el día prácticamente es un 6% que contribuye a la variabilidad del proceso, ¿no? ¿Qué pasa si yo no consideraría este factor estos dos factores de bloqueo, lote y día, ¿no? Si yo no consideraría estas contribuciones que son de 7.5 y 6, que casi son un 13.5, casi por ahí un 13.5, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué pasaría? Que este 13.5 se añadiría acá, iría a pasar a la variable natural. ¿Qué quiere decir? Que ese ya no sería 18.16%, sino sería un 31%, 31 punto y algo por ciento sería, ¿no? Entonces, si al no considerar nosotros factores de bloque en este tipo de diseños, lo que estamos haciendo simplemente es incrementar esa variable natural, ¿no? Y ustedes saben que nosotros como metalurgistas, bueno, en general, ingeniero de procesos, pues nosotros somos ingenieros de procesos, tenemos que tener control sobre nuestro proceso y tenemos que identificar, digamos, qué factores incrementan la variabilidad o qué factores contribuyen a la variabilidad de nuestro proceso, ¿no? Entonces, por eso la importancia de reconocer estos factores de bloque, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a hacer las comparaciones, vamos a hacer, a ver, las comparaciones para ver si influyen o no influyen, ¿no? Más o menos por las contribuciones podemos ver que quién influye también, ¿no? Entonces vamos a hacer, entonces miren, para el factor lote, mi P es mayor que el alfa, que es 0.05, entonces acá se acepta H sub 0, ¿no? Acepta H sub 0. Perdón. ¿Ya? Al igual que el día también es mayor a 0.05, entonces también se acepta H sub 0. ¿Ya? Y en reactivo esto es menor a 0.05, entonces acá se rechaza H sub 0. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar? Conclusiones. Uy, conclusiones. Como primera conclusión, ¿no? El factor lote, ¿no? El factor lote no influye en el tiempo de reacción. Después, otra conclusión que podemos llegar es para el factor día, ¿no? El factor día no influye, ¿no?, en el tiempo de reacción. ¿Ya? Y también como punto número 3 podemos llegar a el reactivo, ¿no? Factor reactivo sí influye en el tiempo de reacción. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ha votado nuestro análisis de varianza? Ha votado de que el lote ni el día
son significativamente, influyen de manera significativa, no influyen de manera significativa en mi tiempo de reacción, ¿no? Pero contribuyen a la variabilidad, sí contribuyen a la variabilidad, ¿no? Pero en menor medida, ¿no? Contribuyen a la variabilidad de modo de que, digamos, no son significativas para el proceso. Entonces, eso es lo que un poco las conclusiones que podemos llegar a partir de este análisis de varianza que podemos hacer. Ya, ahora, una vez que nosotros hemos determinado ¿cómo se llama? La influencia, no influencia de mis factores en mi variable respuesta, yo voy a tener que comparar los niveles para elegir digamos, el mejor reactivo, ¿no? Elegir el reactivo que me da un mayor tiempo de reacción o un menor tiempo de reacción, ¿no? Dependiendo a ver qué pueda hacer en mi proceso, ¿no? Entonces, para eso de ahí tenemos que hacer una comparación, ¿no? Tenemos que hacer un método de comparación. Esos, como hemos venido diciendo, ¿no? Les he presentado tres métodos, las pruebas de rangos múltiples, ¿no? Les he presentado el LSD, la prueba de Duncan, la prueba de Tukey. Vamos a hacer aquí, acuérdense que el Minitab nos permite hacer el método de la prueba de Tukey, entonces vamos a hacer la prueba de Tukey para hacer el análisis, para qué tipo de reactivo es, digamos, cómo afecta el tipo de reactivo, ¿no? Cómo afecta en sí cada nivel del tipo de reactivo en mi variable de respuesta, ¿no? Vamos a hacer una comparación de medias para elegir, digamos, el mejor reactivo, ¿no? Elegir el mejor reactivo para mi variable de respuesta. Ya eso lo vamos a hacer, bueno, eso lo vamos a hacer, bueno, eso ya está en el siguiente video, ¿ya? Entonces, entonces ahí nomás, bueno, ahí, qué más podemos ver? Bueno, esto ya lo hemos visto. También, bueno, esto también nos da un intervalo de confianza bueno, para cada factor y cada nivel de factor, ¿no? Y una ecuación de regresión, ¿no? Que en este caso las ecuaciones de regresión, digamos, si se dan cuenta, es solo una ecuación de regresión del proceso, pero todo esto está sintetizado aquí, ¿no? Está sintetizado en el análisis de varianza, que en sí es la parte principal al momento de realizar un diseño de experimentos. ¿Ya? Bueno, eso es todo por esto hasta esta parte.